Quiero invitarles, amada iglesia, que vayamos a Romanos capítulo 12. Vamos a hacer una continuidad del último sermón que tuvimos aquí. El domingo pasado estuvo el pastor Roberto enseñando, pero antes del pastor Roberto, yo estaba tratando el pasaje de Romanos 12, capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. En esos versículos nosotros vimos cómo Pablo les está pidiendo a los romanos que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí es oportuno mencionar en la introducción que en muchas ocasiones cuando estamos hablando de adoración, solemos pensar en un pianito. Hermoso es cada momento. Ya me van a llamar la atención por empezar y que está cantando en la prédica. Pero pensamos en esas cosas y lo que la Biblia nos habla de la adoración va muy, pero muy lejos de eso. Sí, usted puede adorar a Dios a través de la alabanza, pero adoración es más que eso. Y en ese pasaje nosotros vemos eso, cuando dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, misericordias en plural de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando dice misericordias de Dios, es que está hablando de todo lo que ha pasado en los 11 capítulos que preceden este capítulo. Hablando de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo hoy nosotros hemos sido justificados por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que Él nos llamó, nos justificó y nos santificó. ¿Verdad? Eso se encuentra en qué capítulo? ¿Quién me lo dice? Esa parte que cité ahora mismo. En el capítulo 8. Y por todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todo lo que Dios en la Trinidad, o sea, hizo por nosotros en su amor, Él dice, por todo eso que Dios ha hecho, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora, en el capítulo 2, empieza lo práctico. Empieza la parte donde vamos a ver cómo toda esta teoría se ve en la práctica. Y la misma Biblia nos enseña que de nada sirve la teoría si no tiene una práctica, si no se puede ver. Básicamente es un símbolo que va diciendo, alguien me dijo, no voy a citarlo, el pastor Alocha me dijo, el derecho a ser escuchado es algo que se gana. Porque como una manzana de oro en bandeja de plata, así es la verdad dicha en su momento, citándome este proverbio, diciendo que en muchas ocasiones hablamos mucho y hacemos poco, y la gente escucha más el ruido de nuestras acciones que lo que estamos tratando de comunicar. Y aquí entonces cuando él dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ahí es donde vamos al tema de que está hablando de adoración al Señor, de rendir lo que somos, mente, y por eso decía, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos, rendido al Señor. Y en el versículo 2 entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí yo puedo decir que una de las maneras de usted saber cuál es la voluntad de Dios es no conformándose a este siglo. Para usted, el primer paso para usted saber cuál es la voluntad de Dios es renovar su mente. Renovar su mente no conforme a lo que este mundo le está diciendo, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces usted va siendo transformado y va tomando las decisiones correctas del lugar. Pero eso fue como muy general. Eso fue muy ambiguo, vamos a decirlo así. Bueno, hay personas que sí están entendiendo, pero quisiera dar ejemplos prácticos. Yo siempre pongo el ejemplo del yugo desigual. Usted tiene un grupo de personas que allá afuera le dicen, cuando estás enamorado y hay situaciones, ay, que mami no me da permiso todavía para tener amores. Ay, es que los amigos míos, ¿qué hago en esta situación? No sé, le doy amores, no le doy amores, esto. ¿Qué dice el mundo? Sigue tu corazón. Y hay mucha gente que se ha ido de boca por esa frase. Como siguiendo el corazón, se va por ahí. Entonces, esa frase está por ahí como sigue tus sentimientos, sigue tu corazón. Usted va a la Biblia entonces y la Biblia le dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces cuando usted entiende eso, usted dice, güey, espérate ahí, ¿cómo que siga mi corazón? No,
¿Qué enseña la Biblia? Por eso digo que debemos ser nuestro entendimiento. Esa decisión es fácil tomarla. Tomar esa decisión va a ser fácil cuando yo tengo la verdad de Dios en mi corazón, en mi mente y corazón. Cuando yo tengo que tomar una decisión de si me separo de mi pareja por un tiempo, por aquello, veo lo que la Biblia enseña de cómo es la relación matrimonial, que Pablo le dice, no se nieguen mutuamente, solamente por oración. No vaya a ser que el diablo se meta. Cuando usted tiene claro lo que es el matrimonio, usted va a poner cada cosa en su lugar. Y va a decir, esto sí, esto no. Pero si nuestra mente está siendo moldeada por este mundo, por las noticias, las redes sociales, adoctrinamiento de cualquier tipo, ya usted tiene gente que son cristianas, que piensan igual o peor que el mundo. ¿Tiene sentido? Creo que me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo aquí. Entonces, ahora vamos al pasaje de esa mañana que se encuentra en el capítulo 12, pero en los versículos del 3 al 8. Y luego de decirles a los romanos para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, él le va a hablar de tres cosas en específico, de la manera en la que se ve esto. Tres maneras en específico. Y la primera, voy a leer todo el pasaje y luego entonces vamos a ir desarrollando. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y podemos seguir, porque entonces dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Y ahí empieza, destapa otra caja de Pandora, otro bloque que si empezamos no terminamos hoy. Por eso me voy a centrar en estos 5 versículos en esta mañana. Hablando que dice, lo primero que dice, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, y yo quiero pararme ahí. Si nosotros vamos a Romanos 1, 5, ¿de qué gracia está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, dice en el versículo 5, voy a leerlo. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Hablando de que recibí ese llamado, hablando de que su llamado, su posición fue dada por el Señor. Y cuando usted analiza en el esquema, en la estructura del Nuevo Testamento, del liderazgo, Pablo estaba en la cúspide de autoridad de la iglesia. Porque ¿quiénes eran que estaban poniendo los cimientos? Y cuando dice la palabra profetas, apóstoles y profetas, pone a los profetas del Antiguo Testamento al mismo nivel de los apóstoles del Nuevo Testamento. Hablando que si había alguien con autoridad para hablar a la iglesia, ¿quién era? Pablo. Y tengo que mencionar eso porque ahora hay una ola por ahí diciendo, no, yo estoy de acuerdo con lo que Jesús dice, pero con lo que Pablo dice, no. Porque Pablo como que se pasó un chin y empieza a poner cosas. Y empiezan a hablar en sus emociones, en sus sentimientos, y diciendo, no, es que él no la puso difícil ahora. Están viendo la palabrita, no la puso difícil. Tú lo que estás buscando es tu beneficio, dale rienda suelta a tu carne. Y cuando lee la Biblia, entonces entiende, oh, es que esto me reta, ¿verdad? Entonces hay que aclarar que Jesús no escribió nada. Todo lo que fue escrito por medio de sus apóstoles o discípulos de sus apóstoles. Entonces, si tú dices que Pablo no tiene calidad moral para estar diciendo algo, tú no crees, tú coges nada más lo que dicen los evangelios, pero no lo que dice Pablo. Déjame decirte que Juan lo escribió un apóstol igual que Pablo. Y Pedro es quien después dice, como dice Pablo, y lo compara a la misma estatura de las demás escrituras. Y debo mencionarlo porque
yo doy por sentado de que eso es obvio. Y eso es un error en ocasiones. Que porque para mí sea obvio, todo el que está sentado aquí lo entiende igual. Si hay alguien que no lo entendía igual, déjenme decirle que la palabra es inspirada por Dios. Toda palabra, incluyendo esta. Y ahora en esta parte donde él está hablando de la gracia que le ha sido dada. Y él está diciendo, si hay alguien que puede jactarse, ¿quién es? Es Pablo. Y en Filipenses lo vemos. Hebreo de hebreos. ¿Qué más? Circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley fariseo, él podía jactarse. Pero él estaba diciendo, en esa parte, a cada uno, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando nosotros vemos esto, vemos que Pablo está diciendo, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sea su mente renovada, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura. Y ella ataca dos cosas. Él empieza a atacar, bueno, uno que se ramifica en dos. El orgullo, el ego, el yo. Porque tanto el que se estima de más como el que está como calladito y se tiene en baja estima, supuestamente baja estima, aquel que está calladito, que tiene tanto miedo de meter la pata, que mejor se queda calladito. Entonces, ¿a quién está cuidando en ese momento? Es a sí mismo, se está cuidando a sí mismo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, el yo, para lo que yo te voy a decir, tiene que desaparecer. Y cuando dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, se dan los dos casos. Personas que creen que tienen un don que no tienen, o que son el tapón del océano, la Coca-Cola del desierto, que sin ellos no funciona nada. Eso se da en los grupos. Si usted sale a los trabajos seculares, usted va a encontrar a alguien que quiere tener siempre el protagonismo. Si usted viene y trabaja en la iglesia, también en los ministerios, como usted tiene pecadores que han sido redimidos, que luchan con su pecado, que vienen con el orgullo, usted va a encontrar personas que quieren estar aquí adelante. Y ahí está el punto, cuando nosotros hablamos de esa parte aquí, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen con cordura, debemos pensar, detenernos, si las cosas que estamos haciendo vienen de ideas personales o de la realidad. Me explico un poco mejor. No sé si fue Spurgeon que dijo esta frase, o se le atribuye a él esto que pasó, y era que había un predicador joven que le decía, yo quiero ser predicador, yo quiero ser predicador, yo quiero ser predicador, y él le decía, mi hijo, ese no es tu don. Y él que sí, que ese es mi don, yo siento que Dios me llamó a la predicación. Le dijo, ok, ya, como al final, como sí, Dios te llamó a predicar, Dios te dio el don de predicar, pero a mí no me dio el don de escucharte. Porque todo el mundo, nadie entendía cuando hablaba, cuando predicaba. O todo el mundo se le dormía. A todo el mundo, a Pablo se le durmieron también. Eso no es una justificación para decir que el Señor no lo llamó a la predicación. Sino para decirle que en muchas ocasiones usted quiere forzar el bingo, quiere forzar la jugada. ¿Por qué quiere forzar la jugada? Por anhelos personales. Quizás tiene hambre de reconocimiento. Y quiero que me noten. Entonces, al momento de que tenemos que hacer algo, no pensamos en las habilidades o los dones que tenemos, sino pensamos, oh, yo puedo brillar en ese momento. Yo puedo tener ese lugar. Nadie quiere en una sinfónica ser el segundo violín, el segundo cello. No, todo el mundo quiere ser el principal, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, cuídense de eso. Piense de sí con cordura. Si usted sabe que el otro es mejor, por ganas de usted estar delante, no tome la iniciativa de póngame a mí. No sé si me estoy dando a entender. Porque en muchas ocasiones nosotros desechamos al que sí debería estar haciendo lo que yo quiero hacer. Piense de sí con cordura. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta la voz de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los dones que las personas ven en ti? ¿Cuáles son los dones que los demás resaltan de ti?
Y cuando viene a ver, dicen, Alejandro, mira, tú eres bueno enseñando. Y yo, ¿usted está seguro? A veces nos tenemos un poco y decimos, no, yo no creo. No. Muchos lo hacen de manera genuina, que tienen una baja autoestima y no sienten, porque ahí es que yo digo que es el ego, el yo ramificado en dos. Primero, el que piensa de sí muchísimo más de lo que debería pensar, y el que piensa menos. Y aquí en ese grupo puede que estén los dos públicos. Un grupo que a veces, que piense, que sueñe, que diga, bueno, yo te he llamado a tal cosa, yo te he llamado a tal cosa. Y puede ser, y aquí yo quiero hacer una pausa. David, ¿fue llamado a ser rey, sí o no? Fue llamado a ser rey. Fue ungido cuando era un muchachito. Se dice que tenía entre 13 y 18 años. Fue ungido ahí. Pero de ahí salió a pastorear de nuevo sus ovejas. Y sí, Dios lo llamó a ser rey, pero no era el momento de ser rey. Porque a veces hay que pasar como el desierto, el proceso. Y el Señor lo estaba formando, matando leones y matando osos, porque sabía que iba a tener que enfrentarse a un gigante, enfrentarse a Goliat. Y después su carácter fue formado cuando estaba con Saúl, porque no era su momento. Y en muchas ocasiones, digo esto, porque en muchas ocasiones, sí, cuando viene a ver, el Señor te llamó a enseñar. Te llamó a ser líder. Te llamó, y estoy hablando de los dones que las personas luchan por tener. Cuando se habla del tener alto concepto, yo no veo a nadie diciendo, sí, yo sé que voy a organizar la silla. Por lo general, cuando se habla de aquellas personas que tienen un concepto por encima del que deben tener, es que quieren estar delante. O ya sea dirigiendo la alabanza, o ya sea predicando, o ya sea siendo el líder del ministerio, en el diaconado. O sea, como lugares donde puedo ser visto. Debemos tener en cuenta que Dios es quien decide estas cosas y lo hace por medio de los hermanos de la iglesia, reconociendo los dones y talentos que tenemos. Y en muchas ocasiones tú tienes el don y el talento, pero te falta el carácter. Y tú puedes enseñar. Y tú dices, sí, yo puedo predicar, yo puedo hacer tal cosa. Pero en cuanto a carácter, está flojo de carácter. Y la Biblia dice que es necesario que sea irreprensible. Entonces tú te estás teniendo en un lugar más alto. Y la razón, yo estoy diciendo esto, pero todos nosotros podemos caer en esa misma situación, porque lo que está diciendo Pablo, lo está diciendo después de 11 versículos. Dice, cambien su forma de pensar por las misericordias que Dios derramó en ustedes. Cuando ustedes se acuerdan de dónde estaban, de dónde Dios los sacó, es fácil ustedes decir, Señor, yo no soy digno de eso. Y si estoy aquí, es por tu gracia. Cuando yo pienso en Alejandro y dónde estaba Alejandro, de dónde viene Alejandro, de dónde Dios sacó a Alejandro, yo el otro día le compartí el testimonio a uno de los muchachos de que yo estudié en este colegio con una beca. Y yo recuerdo que estaba lo que ahora es primero de secundaria, pasando a primero de secundaria, y había una tía que le dijo a su hermano, búsquenmele una beca a esos muchachos, porque estaba iniciando un proyecto de Solid Rock de becas. Y su mamá, mi tía, le dijo, pero mira, piensa en los hijos de Arturo, a ver si le sale algo. Y él, mira, sí, dame los datos, Arturo, ven, dame los datos tuyos. Yo hice mi sexto de primaria, allá en la Francisco de Rosario Sánchez, bien nítido, sin ningún problema. Al año siguiente compré mi uniforme, todo, y empecé el séptimo en ese entonces, el primero de bachiller. Y cuando estoy como a los 2 meses, se aparece la directora en la casa. Arturo, ¿cómo que se llaman los hijos tuyos? Ah, Alejandro y José. Pero ellos tienen una beca. ¿Quién fue que me fue a buscar? ¿Yo lo fui a buscar? ¿O fue el Señor que me fue a buscar? Porque aquí conocí yo el Evangelio. Aquí conocí yo al Señor. ¿Quién fue que me fue a buscar? ¿Quién fue que me dijo, ven, me trajo? Yo tenía que venir obligado a la iglesia porque tenía que mantener una beca. Y aquí conocí al Señor. En ese lugar. Y donde estoy, Él es que lo ha hecho. Porque quienes me han formado, que están aquí sentados, saben de dónde Dios me sacó. Y si yo sé de dónde Dios me sacó, porque hoy me paro a decir, miren qué bien predico, miren qué grande soy. Que el Señor reprenda al diablo. Porque el mérito es de Él y no de nosotros. Piense con cordura. Cuando usted ve su pecado, ve quién es, lo que Dios ha hecho en su vida, jamás en la vida usted pudiera pensar
que es suya la gloria. Y por eso él dice, 11 capítulos fueron justificados, fueron perdonados. Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario para sanarles, para salvarles. ¿Cómo es que ahora vamos a pensar con jactancia sobre nosotros mismos? Pensemos con cordura. Ahora bien, ese mismo Dios que nos salvó, dio de su Santo Espíritu y nos capacitó con dones. Si Dios te dio dones, ahora no te vayas al otro extremo. No, yo no puedo hacer nada, porque que yo soy nadie. Tú eras nadie, y el Señor te hizo digno, te levantó y te capacitó ahora para servirle. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha repartido de sus dones. Si usted ha creído en el Evangelio, si usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador, usted tiene dones que dar. Dones para servir. Entonces, pensemos con cordura. Esa es la primera parte. El cambio de mente nos enseña a pensar diferente sobre nosotros, pero también sobre los demás. Y le quiero invitar a leer entonces los versículos del 1 al 5. Perdón, del 4 al 5. Romanos 12, del 4 al 5. Dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, primero me dice a mí que no debo pensar más alto de lo que soy, sino con cordura, con lo que Dios ha hecho. Y después me dice, y en cuanto a los demás, si tú crees que tú eres un llanero solitario, olvídate. No. Dios te llamó para pertenecer a un cuerpo. Entonces, un predicador, Sujal Michelin, lo mencionaba de esta manera. Dios no te ha dado dones para ti. Dios le ha dado dones a la iglesia a través de ti. El don que tú tienes no es tuyo, es para la edificación de los demás. Y si Dios te ha dado un don, es para usarlo en la edificación de su reino. Y muchas veces lo secuestramos como que mío. Y nos parecemos a la parábola de los talentos. Que a uno le dio una cantidad y el último que hizo lo enterró. Y en ese caso aquí le está diciendo, no, los dentistas que están aquí me van a perdonar si digo algo que está mal, ¿verdad? Decía, no me mate. La úvula es que se llama, lo que divide la garganta y lo que nosotros llamamos el galillo, ¿verdad? La faringe, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que me perdonen por todos los pecados que voy a cometer hablando de algo que no es mi expertise. ¿Qué es lo que hace eso? Nosotros decimos, ay, la úvula, que sí, si no cierra o abre en el momento correcto, se le va el arroz por la nariz, le sale el agua. Y la boca no puede decir, yo soy más importante que tú. Porque cada parte del cuerpo, si falta uno, no funcionamos. El decir, yo quiero tu don, pero no el tuyo, es básicamente rechazarte a ti mismo, porque somos un cuerpo en Cristo. Y si comenzamos pensando en que nosotros no merecemos mérito para nosotros, sino que es de Dios, y Él nos llama a vivir juntos en un cuerpo, cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2 que dice, no hagan nada por jactancia o vanagloria, sino tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. A su opinión. Déjame yo escuchar lo que dice el otro, porque en muchas ocasiones yo creo que lo que yo digo tiene más razón que lo que dice el otro. Y me cierro a que lo que el otro dice puede ser que sea de bendición para mí, puede ser que sea de edificación para mí. Y la Biblia me manda a pensar de manera con cordura, pero aquí, en esa parte, en muchas ocasiones, yo he hablado con hermanos que me han dicho, pero es que yo no tengo ningún don. Y la prédica de hoy no es para saber cuál es mi don. Si usted no sabe cuál es su don, más adelante pudiéramos estar enseñando sobre este tema y hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes, para que nos ayuden a identificar cuál es el don que hay en nosotros. De manera inicial te voy a decir, si tú quieres saber cuál es tu don,
Involúcrate. Involúcrate en algo. Yo recuerdo que cuando me involucré aquí, estaba yo sentado ahí porque hicieron la audición de la banda y a Alejandro no lo metieron porque Alejandro quería que cantaba. No pegaba una nota, pero yo juraba que yo cantaba. Hablando, no, miren, una nota no pegaba. Y pusieron la banda y yo me voy de aquí, me largo. Perdón, no puedo usar esa palabra, me están grabando. Perdónenme. Me voy de aquí, me voy de ese lugar porque no me toman en cuenta. Yo he estado aquí hace mucho y nadie pensó en mí. Porque tienen que irme a tocar la casa a buscarme. Fulano, ven para que audiciones. Y recuerdo que el pastor Ronnie estaba predicando a la sociedad de jóvenes sobre exactamente nuestro servicio al Señor. Cómo debe ser nuestro servicio. Y era como que él todo lo que dijo fue como que me había escuchado. Cuando Dios te manda a decir algo, ¡pam! Y yo no, humillado ahí, llorando, confrontado, arrepentido. Y él dijo, tú quieres cantar aquí, ¿verdad? Y yo estoy mirando para los lados. Yo no sé si era que había mucha gente ofendida. Pero ¿por qué tú no quieres poner silla? ¿Tú no te has preguntado quién hay que poner la silla aquí? ¿Cuántos de ustedes han visto pasear aquí toda la noche poniendo la silla porque mañana hay culto? Y yo, es verdad, yo estoy ofendido porque quiero cantar. Pero yo nunca he tenido la disposición de ayudar a mi hermano pasear a poner la silla. Ayudar a Tony, a Ronnie. Y yo dije, vamos a empezar. Y cuando me preguntaba, ¿cómo tú sirves en la iglesia? ¿Cuáles son tus dones? El servicio. Donde sea que se necesite, ahí estoy. ¿Se necesita poner silla? Vamos a poner silla. Y yo, después me di cuenta con el tiempo que estoy haciendo sonido y me manda el profesor de sonido, tiene que aprender un instrumento, porque si no aprende un instrumento no puede avanzar en el sonido. Aprende un instrumento y después termino en la dirección de la alabanza. Y yo no sabía que iba a terminar aquí como pastor. Yo no me imaginaba que iba a terminar aquí predicando. De ninguna manera. Pero si no doy el paso a involucrarme, tampoco lo voy a saber. Iglesia, no te quedes sentado. No te quedes sentada. Ponte de pie. Y identifica el lugar donde hay necesidad y comienza. Porque si no hay, el Señor te lo va a decir. Y te va a decir, mira, da un paso para el otro lado. Pero sentado no te quedes. Porque así nunca vamos a saber cuáles son nuestros dones y entender que lo que la Biblia enseña es que somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a otros. Y que a veces esos órganos que creemos que no tienen la dignidad son lo más importante. Somos los que tapamos con más decoro, ¿verdad? No todo es cara, no todo es mano, no todo es pie. Entonces, a veces el trabajo más necesario no es el que está aquí adelante. Damos gloria a Dios por los dones que Dios ha dado a la iglesia por medio de la enseñanza. Y quiero hacer la diferenciación que debía hacer al principio. Dones y talentos no son las mismas cosas. Yo puedo decir, yo tengo el don de cantar. No, es un talento. El talento para la música, eso es un talento. La Biblia habla de dones espirituales que son distintos a eso. Usted puede tener el don de servicio y el talento de cantar y servir en la alabanza. Tan sencillo. Y yo he conocido personas que sirven en la alabanza, que vienen, cantan, no tan preocupados, no tan afanados. Dicen, no, yo no quiero dirigir ahí adelante, aunque Dios me ha dado el instrumento, porque es que me da vergüenza hablar con la gente. Yo he visto gente aquí que no han tenido que hablar nunca. O sea, simplemente han brindado el instrumento que Dios le ha dado y lo han hecho, y lo han dado. En mi caso no fue así. Él me dijo, usted tiene que hablar. Y cada vez que bajaba después de una alabanza, Ale, el hijo de Bonnie, me recibía con los brazos abiertos. Ven, que te la comiste hoy también. Y Amor puede decirle más para adelante un par de historias sobre eso. Pero entender que somos un cuerpo. Y en el cuerpo no cabe el estar ofendiéndonos tanto. Porque una de las cosas que hace que no funcionemos como cuerpo es que somos hipersensibles. Nos ofendemos fácil. No por hechos, acciones concretas, sino porque asumimos que el otro está pensando algo de mí que no está pensando. Que el otro hizo algo pensando en que o algo que yo hice, lo tomaron para ellos mismos. Pongo el ejemplo, si Amos viene y pone la silla aquí, y yo no estaba ahí, estaba en el baño y cuando vengo yo digo, pero venga, vamos a ponerla aquí. Pop, y salgo. ¿Yo vi a Amos poniendo la silla? No la vi. Pero en algún momento, Amos cuando viene,
Tú ves, eso fue porque hace 3 reuniones él dijo, y ya está tomando una cosa con la otra que no fue así, no pasó. A mí me ha pasado. Yo lo estoy diciendo no porque me lo hayan hecho a mí, fue que yo lo hice. Yo imaginé que el otro estaba pensando algo que no era así. Y después de hablar entonces me di cuenta que no, que era una caballá, como decimos. Y ya por cuestiones de tiempo voy a pasar la última parte, que habla de 3 categorías de dones aquí. Y las 3 categorías son las siguientes: del habla, de servicio vamos a decir, en el terreno, y van a entender porque el liderazgo también es servicio. Pero en esta parte dice el versículo 6, de manera que el que tiene diferentes dones, dice, voy a empezar donde empieza a hablar. El de profecía, ahí estaba hablando exactamente de personas que el Señor le revelaba para ir. Y el Nuevo Testamento no estaba completo. Y ellos sí tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían toda la revelación completa. El canon no estaba cerrado. Y el Señor hablaba a través de personas muy frecuentemente en la iglesia. Y no para hablar del futuro, como nosotros tenemos la imagen de profeta, sino para reprender, para decir cosas, para consolar, para alentar. Todo eso lo hacían. Tenían que de manera regular hacerlo. Sí, en algunas ocasiones se presenta hablando sobre el futuro, como en Hechos, que le dicen a Pablo que no se vaya, que lo van a llevar amarrado. Pero la pregunta es si eso está ahora vigente. De manera personal, me atrevería a decir que nosotros los pastores de esta iglesia creemos que sí, pero de manera cautelosa, ¿verdad? Como decimos, Dios puede hablar a través de una persona siempre y cuando lo que diga esté de acuerdo a lo que dice la palabra. Si lo que tú me vas a decir no está en la palabra, quédese con ello, que no me interesa. Y si está en la palabra, complétate la frase. Pero habla de exhortación más adelante y de enseñanza. Esos 3, cuando habla de exhortación, literalmente la palabra que se refiere no a exhortar en un sermón o en un devocional. Era personas que eran el tú a tú. La palabra en original hace referencia a esa persona que está uno a uno. Y hay personas que Dios le ha dado un don para eso. Para identificar en el otro cuando está bien, cuando está mal, cuando le pasa algo, que puede tomar la Biblia y decir y alentar a una persona. A eso es que habla de la exhortación. En muchas ocasiones tú crees que para servir a la iglesia o estar en un ministerio tienes que estar parado aquí delante. Pero no. En el día a día, tú vas y de repente ves a Alejandro que va cabizbajo o qué sé yo, Alejandro te pide un consejo. Hay personas que tienen un don específico para tomar la palabra de Dios y dar un consejo. Y a esas personas, uno de los ministerios más necesitados es la consejería bíblica. Y nosotros tenemos la intención de motivar a nuestros hermanos aquí en la iglesia a involucrarse en la consejería bíblica. Pasaban de 100 la última vez que yo vi el listado, ¿verdad? De la Iglesia Evangélica Menonita Central. Uno no puede solo. Si ponemos el caso de nosotros, somos 4 pastores, tampoco podemos con todos. Mientras más, la labor del pastor es preparar a la iglesia para hacer la obra ministerial. Y hay hermanos aquí que están sentados, que el Señor le ha dado el don de enseñanza, el don de exhortación, para hablar a otros, para decirle, alentar a otros, para edificación de la iglesia, y lo tienen guardado, porque tienen un bajo concepto de sí, o porque ven su humanidad, y honestamente, yo no culpo. Cuando tú ves tu humanidad y tú ves lo malo que tú eres, los errores que cometes, cada vez que tú estabas bien y ahora metiste la pata de nuevo, tú sientes como, y es de verdad que yo estoy en este relajo después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo desde que el Señor me redimió, todavía sigo luchando con ese pecado. Y el diablo empieza a susurrarte al oído que eres pecador, que tú no eres quien dice ser. Viene ese malestar que no quiero hacer nada para Dios. Por eso es tan importante, y vuelvo a lo digo, los primeros 11 capítulos. Pablo dice, así que hermanos, por las misericordias de Dios,
haciendo referencia a los 11 capítulos anteriores, diciendo lo que Dios hizo por ti. Que sí es cierto que has fallado, que sí es cierto que a veces mete la pata, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para redimirte, para levantarte. Y el diablo te quiere así, deprimido, sentado, pensando que no eres nada. Porque él sabe que si tú sabes tu identidad y sabes los dones que Dios te ha dado, la iglesia va a ser edificada, va a crecer y va a avanzar. Yo le exhorto a todo aquello. Si el Señor te dio el don de enseñanza, no lo engavetes. Y aquí hay muchas personas con el don de enseñanza. Y tenemos muchos ministerios en la iglesia donde pueden servir esos dones. Tenemos sociedades de caballeros, sociedades de damas. Tenemos la escuela dominical. Tenemos grupos pequeños. Dios se ha llamado a eso. Y yo no estoy hablando de predicar aquí en el púlpito únicamente. Discipular a otros. Enseñar en la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? La segunda categoría dice en el versículo 8, después de que habla del que exhorta en la exhortación, dice, el que reparte con liberalidad. Dar es un don. Y la Nueva Traducción Viviente dice en ese versículo 8, dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos, hablando de la exhortación. Si tu don es dar, porque ahí nosotros vemos el que reparte, dar es un don. Y a veces, yo no he entendido que el Señor me ha dado a veces muchos recursos y yo no sé para qué. El ministerio de Jesús era sostenido por personas que metían la mano en el bolsillo y daban. Y yo no estoy hablando aquí de que ven y ofrenda y trae esto, pero si el Señor te ha llamado a eso, te ha llamado a dar, no lo escondas. Yo tengo el testimonio de una hermana que yo no sé si ella quiera que yo lo diga su nombre, pero ella vio una necesidad en la escuela dominical y dijo, yo tengo que dar, yo tengo un negocio y tengo asuntos para los muchachos, yo quiero poner la merienda de la escuela dominical. Y ustedes no saben la bendición que ha sido eso para nosotros como profesores, para los niños, para la iglesia. Que la iglesia no ha puesto un peso y todos los domingos esos niños reciben una meriendita o algo. A veces meriendaza, ¿verdad? El don de esa persona es dar, con liberalidad. Usted sabe que en la iglesia hay hermanos que no tienen la misma condición económica que usted tiene. Identifíquelo. Si el Señor le ha dado recursos, identifique cuáles son esas personas. Y diga, fulano, tenga. Sí, obviamente, sin que lo sepa su mano derecha. Si usted tiene el don de dar, según ese versículo, hágalo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad, y ahí cuando habla de la otra parte, dice el don de misericordia. Dice, y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. Porque en muchas ocasiones, hacer misericordia requiere tener, vamos a decir, un buen estómago. No sé si estoy usando la expresión correcta, pero usted va a encontrar situaciones que son difíciles. Y que usted va a encontrar una persona que está pasando por una situación de salud, que tiene, vamos a decir, una pierna o algo. Hágalo sabiendo, mirando que lo que usted está haciéndolo, como dice el Evangelio. Cuando lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Hágalo con gozo, con felicidad. Porque a veces nosotros servimos y no tenemos la actitud correcta. Y el que preside, hágalo con solicitud. ¿Quiénes saben cuál es su don? Le dije que no íbamos a hacer un estudio de eso, pero ¿quiénes saben cuál es su don? Levantando la mano. A esos que saben cuáles son sus dones, el Señor te ha llamado a ponerlo a disposición de la iglesia, porque no es un don tuyo,
Es un don de la iglesia que Él da a través de ti. A los que no saben cuál es su don ahora, levanten la mano para ver, para comprobar. Esos que no saben cuál es su don, pastor, vamos a tener que hacer una serie de dones, ¿verdad? Pero vamos a trabajar para equipar a la iglesia, para saber cuáles son los dones que tiene cada quien. Porque la labor de la iglesia es ponerse de pie y salir y alcanzar a los perdidos, alcanzar al que está allá afuera. Y lo que hacemos aquí es equiparte para que tú puedas salir allá afuera y por medio de tus dones hacer la obra del ministerio. Y gloria al Señor que tenemos un espacio para nosotros poder decir, yo necesito saber cuál es mi don. Pero de manera inicial, ya tú sabes lo que te dije, involúcrate. En lo que sea, pero involúcrate, que después te damos un examencito de esos que andan por ahí. Hermanos, aplicaciones prácticas. Y no desarrollé de manera detallada cada renglón por cuestiones de tiempo. Pero de aplicaciones prácticas, aparte de las que acabamos de dar, es ¿cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo? ¿Cuáles son las cosas que te hacen ofenderte? ¿Qué pasa si en tu trabajo te mandan a hacer algo que no está en tu descripción? Eres de lo que dice, pero ven acá, ¿cómo es que yo tengo esta posición gerencial y ahora di que ahí a buscarle un asunto, di que a mover una silla o tomar una escoba para barrer? Fulano no vino y yo sé que tengo que ponerme a buscarle escoba. No, vamos a buscar a alguien más. Porque fácilmente te estás poniendo en una posición que no estás. Porque el Señor te ha salvado y te ha dicho, tú eras nada y yo te traje donde estás. Y si hay que barrer, ¿cuál es el problema? Tu identidad tan aferrada a ese título, a ese cargo, que si tú te quitas el traje un chin para barrer, ya perdiste tu identidad. El Señor nos llama a hacerlo con un corazón humilde para servirle a Él. Piensa, porque yo sé que aquí hay muchas personas que el Señor le ha puesto en una posición de gerencia o de liderazgo. Y estoy hablando con ustedes, pero estoy hablando con nosotros, porque la posición de pastor es una posición de liderazgo. Me estoy ofendiendo cuando me solicitan algo. Yo recuerdo que había una reparación que había que hacer aquí y estábamos Roberto y yo haciendo una piececita de uno de los aires, estábamos como así, y nos estábamos preguntando cómo, lo estábamos haciendo con gozo, pero uno pudiera preguntarse cómo, ¿y no hay alguien más que pueda hacer esa piececita? Tienen que venir los pastores a hacer una piececita de eso. Ahora pregúntese si cuando nos dijeron, ¿ustedes pueden hacerla? Dijimos que no, sin traer como gloria a uno. Pero a mí yo lo digo, lo puedo decir sin traer gloria a mí, porque yo nada más estoy copiando lo que otros me enseñaron. Yo vi a mis pastores barrer, montar silla. Y por eso estoy aquí. Permítame orar. Señor, yo quiero glorificarte en esta mañana porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos si nuestro servicio a ti ha sido basado en nosotros, en que nos sentimos bien hoy y mañana no, en si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Y hemos dejado de lado que eso es un don que tú nos has dado, que le has dado a la iglesia a través de nosotros, y que tenemos una responsabilidad, Señor, de ponerlo a producir. De que somos parte de un cuerpo y que lo que tú me has dado es necesario. Somos un cuerpo. Ayúdanos a colocarnos en la posición donde debemos estar, Señor, que pensemos de nosotros con cordura, como dice tu palabra. Pero, Señor, abre nuestros ojos para nosotros entender tu verdad, tu palabra, lo que tú enseñas en ella, de nuestra identidad, de quiénes somos. Porque sin saber lo que tú has hecho en nuestras vidas, será difícil hacer todo de esta manera, Señor.
Señor, ayúdanos a mostrar tu humildad. Ayúdanos a reconocer cuando nos equivocamos, que nos hemos equivocado. Ayúdanos a pedir perdón por las veces que hemos herido a otros, por nuestra arrogancia, por nuestra actitud, por nuestra soberbia, por querer imponernos, sin entender que tú eres quien abre las puertas y las cierras, de que nosotros no debemos luchar por imponer nuestros pensamientos, sino seguir lo que tú quieres hacer y cuál es tu voluntad en el momento en que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo. Señor, pido por los hermanos de la congregación que aún no conocen cuáles son sus dones. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele a sus vidas en las cosas que tú le has llamado a servir, Señor. Permítenos ser intencional. Permítenos ser intencionales, Señor, en discipular a la iglesia, en enseñar a la iglesia sobre este tema, para que entonces podamos servirte de una manera más efectiva. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.